Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. El día de hoy veremos cómo Riche piensa en besar a Arnold. Alerta de spoiler. Empezaremos con el contenido del volumen 5 de la novela ligera. Si no estás al día, continúa bajo tu propio riesgo. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! Ahora estamos iniciando el volumen 5. En este punto de la historia falta menos de un mes para la boda entre Riche y Arnold. Los preparativos ya se estaban acelerando, así que Riche tenía el deseo de ir a ver una ópera al teatro de la capital imperial. Arnold, a pesar de haber estado trabajando, regresó a verla cuando la escuchó, diciéndole en automático que sí, solo le pidió un poquito de tiempo. Le ordenó a Oliver que se pusiera manos a la obra. Riche apenas y había expresado su deseo y Arnold ya lo estaba volviendo realidad, pues pocos días después ya tenían asientos reservados. El príncipe es de esos hombres que resuelven y una vez que toman una decisión, actúan en consecuencia. Así es como ahora el príncipe Arnold tomaba a Riche de la mano ante el público, estando de cita en el teatro de la ciudad. Para la realeza y la nobleza, el teatro era un lugar social, pero por lo que Riche había escuchado, Arnold nunca había asomado la cara en una fiesta antes de la llegada de ella, y esto incluía los actos en el Palacio Imperial. Los nobles escrutaron a Riche toda vestida para el teatro, y luego a Arnold junto a ella. Arnold, vestido de etiqueta con guantes negros y capa roja, parecía preferir estar en cualquier sitio menos ahí. En la recepción del teatro, todos murmuraban al verlos, pues no se podían creer que el guapo pero antisocial príncipe Arnold estuviera de la mano con una hermosa mujer, así que todos los miraban sorprendidos, sobre todo a Riche. La veían como a una noble extranjera que había cautivado a su Alteza el príncipe heredero con su belleza, siendo algo más que una simple rehén de un matrimonio político. Riche miraba el hermoso perfil de su prometido, que, para variar, estaba molesto por recibir tanta atención. Sin embargo, cuando se percató de la mirada de Riche, su expresión severa se suavizó de repente. Permaneció callado y estoico, pero había una mirada de tranquilidad en sus ojos. Arnold, con su mano libre, tocó el pendiente de Riche, sobresaltándola. Le dijo que su cabello se enredaba en su cadenita, tocándola con su torneado y sensual dedo, para después acomodar su cabello, haciendo sentir cosquillas a Riche a pesar de que él traía guantes. Los nobles de alrededor reaccionaron como si hubieran presenciado algo que no debían, y el murmullo en el vestíbulo se hizo más fuerte. Riche se sintió extrañamente avergonzada y ahora tenía las mejillas rojas, aunque Arnold estaba imperturbable como siempre. Los dos subieron tomados de la mano al piso superior, aunque fueron interrumpidos por un caballero de Galheim. Era alto y de cabello castaño. Su nombre era Rudolf Goodale, quien se presentó ante el príncipe para agradecerle haber sido designado como su guardia imperial por esa noche. Riche, al verlo, se puso rígida, esperando que su prometido no se diera cuenta de su reacción. Arnold le dijo a Goodale que había reservado todo el piso superior y no debía permitirle la entrada a nadie, sin excepciones. El guardia asintió, diciendo que se jugaría la vida para que disfrutaran la noche sin interrupciones. Riche percibió que era sincero y de buena voluntad, despidiéndose de él con una reverencia. Ella sabía que Rudolf Goodale era un hábil espadachín como un talentoso comandante en el campo de batalla. Ese hombre algún día sería el subordinado del príncipe Arnold en el futuro y sería una pieza clave en su conquista del mundo. Por supuesto, Riche no permitió que su desconfianza se reflejara en su rostro. Dejó que Arnold la guiara hacia el piso superior. Era poco probable que alguien se diera cuenta de la cautela de ella hacia su guardia designado esa noche. El emperador Arnold Heim tenía 5 criados que respondían directamente ante él en el campo de batalla. Siempre que Arnold no estaba allí, ellos cumplían sus órdenes y le entregaban las victorias que pidiera en la guerra. Gracias al apoyo de estos 5 caballeros, Arnold pudo conquistar el mundo en tan poco tiempo. Uno de ellos era Rudolf Goodale, que ahora se había presentado ante Riche y Arnold como su guardia para esa noche. Ella nunca se imaginó conocerlo tan pronto. Llegaron al palco real del 4.º piso, sentándose en los sofás de terciopelo. Había mucho sitio donde sentarse, pero Riche se acomodó en un lugar donde estaba hombro con Arnold. Ella fingió leer el programa de la noche mientras pensaba que actualmente ninguno de los futuros sirvientes del príncipe Arnold trabajaban para él. Creía que tendría más tiempo antes de tener que vigilarlos, pero ahora que conoció a Goodale sabía que tenía que investigar sobre el tema.
Ella le preguntó a Arnold cómo es que Goodtail llegó a ser guardia para esa noche, ya que había notado que había más guardias que no formaban parte de su guardia imperial. El príncipe la miró sorprendido, respondiendo que hay 50 hombres en su guardia imperial, así que hay algunos que ella todavía no conoce, preguntándole si es que había memorizado sus rostros. Ella dijo que sí, pues al ser sus criados reconocidos personalmente por él como futura emperatriz, no podía olvidar sus nombres ni sus caras, aunque solo los hubiera visto una sola vez, más sabiendo que al príncipe sí le importaban sus subordinados. Con expresión tierna, él le dijo que había enviado a varios a Coyoles, así que su guardia imperial anda algo escasa de personal, por eso ahora decidió ampliarla. Para Riche, el hecho de que Arnold estuviera eligiendo nuevos guardias imperiales le daba mala espina. Aunque actualmente solo 50 hombres le servían, eran muy pocos. Incluso en su país natal, Herminity, lo normal sería que el príncipe heredero tuviera una guardia de 100 o más hombres. Considerando que Galheim era una potencia militar, 50 hombres eran muy pocos. Riche entendía que Arnold era muy precavido y meticuloso para seleccionar a quienes le sirven. Tenían que ser hombres de su completa confianza, pero no sabía si había algo más. En todas sus vidas pasadas fue Arnold quien mató a su propio padre dentro de 2 años y luego se convirtió en emperador. Estaba segura de que las fuerzas que utilizó para lograrlo fueron sus guardias imperiales, así que el hecho de que ahora estuviera reclutando más hombres era un posible indicador de que estaban más cerca de la guerra. Riche estaba decidida a recabar más información mientras preparaba su boda. Sin embargo, no era el momento de pensar en ello. Arnold sospecharía de ella si parecía demasiado obsesionada con el asunto, así que controló su expresión y repasó los nombres del programa. Reconoció a una actriz llamada Silvia, quien sería la estrella del espectáculo de esa noche. Estaba emocionada de volver a oírla cantar. Arnold le preguntó si ya la había visto actuar. Riche, sopesando sus palabras para asegurarse de no confundir sus recuerdos de vidas pasadas, le dijo que sí, que ya había ido a verla junto a su ex prometido, el príncipe llorón Dietrich. Arnold se quedó callado, mientras Riche le contaba cómo había sido el espectáculo pasado, comentando también que hasta Dietrich lo había disfrutado. Arnold no decía nada, y cuando ella terminó de hablar, el príncipe bajó la mirada. Riche se preguntaba si a su actual prometido le gustaría la obra, pues no lo veía muy interesado, a pesar de ser la primera vez de él asistiendo a la ópera. Ella creía que él debería experimentar estas cosas antes de tomar una decisión, en lugar de descartarlas por completo sin haberlas conocido. Así que Riche, cuando comenzó a preguntarle si tenía alguna duda sobre la ópera, se sorprendió cuando sintió el peso de Arnold sobre ella, haciéndola jadear. Sorprendida, vio a su hermoso prometido apoyando la cabeza en su hombro. Él se había reclinado contra el respaldo y miraba lánguidamente su propio programa, acurrucado contra Riche. Tenía el codo apoyado en un cojín que había entre los dos, y había apoyado la mayor parte de su peso en él, así que no pesaba demasiado, pero ella notaba su peso en su hombro, y tanta cercanía corporal la ponía nerviosa. Sus mejillas se pusieron coloradas. De alguna manera, no eran solo sus cuerpos los que estaban cerca, sino también sus corazones. Riche en susurros le habló y él respondió como siempre, como si sentarse así fuera lo más natural del mundo. Riche, con el corazón acelerado, miró a Arnold y le preguntó si tenía sueño, pero él dijo que no. Regresó a verla. Normalmente, Riche tenía que inclinar el cuello para mirarlo. Esta era la primera vez que lo veía desde ese ángulo. Su corazón palpitó con más fuerza mientras miraba fijamente sus hermosos ojos azul mar. Ella no entendía su actitud, a la vez íntima y a la vez desganada, pero curiosa. No entendía por qué había adoptado esa postura para preguntarle cosas. Pensó que Arnold se dio cuenta de que estaba sonrojada y sorprendida, pero no se movió, sino que le preguntó qué era una ópera. El aliento de Arnold le hizo cosquillas en la oreja. Su voz parecía más grave y sensual, lo que le aceleró el corazón. Sin embargo, respondió honestamente, así que le explicó que en el teatro la historia se cuenta actuando y en la ópera los intérpretes también cantan. Arnold simplemente gruñó, moviéndose en el sofá, acercándose más a ella. Riche solo sentía el calor de su cuerpo en el hombro y cuando él se quitó un guante, ella tragó saliva viendo la sensualidad de su gran mano deslizándose hasta su regazo para hojear el programa que allí descansaba. Él le preguntó si a ella le gustaba ese programa en particular.
Riche, tartamudeando un poco, respondió que esa empresa no muestra la historia hasta que empiece el espectáculo. Ella recordaba a Dietrich quejarse de eso. El recuerdo le vino a la mente exactamente en el mismo momento en que los ojos de Arnold se dirigían hacia los suyos. Arnold le preguntó qué tipo de historias había visto antes. Riche interpretó esto como su deseo de querer adivinar qué pasaría en la obra. Así que, como pudo, se tranquilizó respondiendo que fue una historia sobre una boda en un mundo mágico. Una princesa tenía un matrimonio político y la historia hablaba de un voto que compartirían en forma de beso. Riche se quedó pensativa, mirando fijamente los ojos azules de Arnold. La luz de las velas le daba un ambiente íntimo al palco. Incluso en la penumbra, sus ojos le parecían piedras preciosas. Atrapada en su mirada, se dio cuenta de que tocó el tema de los ritos matrimoniales. En menos de un mes, Riche se casaría con Arnold. Ella lo sabía, por supuesto, y cada día se preparaba para el acontecimiento. Los detalles de la ceremonia eran bastante similares a los de la patria de Riche, por lo tanto, ella solo había escaneado brevemente el itinerario y en su lugar dio prioridad a prevenir la guerra de Arnold. Pero justo en ese momento ella se hizo consciente de un hecho. Durante la ceremonia de bodas tendría que darse un beso con su esposo. En la ceremonia nupcial de Galheim, los novios pronuncian sus votos ante la diosa y se convierten en marido y mujer. En la capilla del palacio intercambian votos y luego se besan. Ella tendría que besar a Arnold. Él, por su parte, la estaba llamando preocupado al verla paralizada, pero ella no hacía caso. Riche parpadeó, tratando de asimilar que dentro de poco tendría que besarse con el príncipe. Arnold se levantó estudiándola, pues seguía sin reaccionar. Riche, al ver que sus rostros estaban tan cerca y recordando que hacía 2 meses se dieron un beso en la capilla, se puso bastante colorada, abrumada ante el recuerdo de cómo el príncipe la había besado. Arnold, ajeno a sus pensamientos, estaba preocupado de que Riche tuviera fiebre, alargando la mano para tocar su rostro, pero ella le agarró la mano llevándola a su regazo, apretó su mano con las suyas, seguía nerviosa, pero tener el control sobre quién tocaba al otro le daba algo de paz a su corazón. Finalmente le respondió a su prometido que no pasaba nada. Arnold frunció el ceño, con una expresión compleja en el rostro. Ella lamentaba incomodarlo, pero realmente no quería que la tocara más. Estaba segura de que lloraría si volvía a pensar en aquel beso cuando estaban tan cerca. Sonó una campana que indicaba el comienzo de la representación. Riche hizo todo lo que pudo para actuar como si nada hubiera pasado y poner cara de valiente. Se apagaron las luces y se hizo el silencio. Normalmente esto emocionaría a Riche, pero ahora estaba tan nerviosa de que su futuro esposo escuchara los fuertes latidos de su corazón. Aunque la ópera estaba a punto de empezar, ni siquiera podía concentrarse en el escenario. Quería ver la expresión de Arnold, pero no tenía valor para encontrarse con su mirada. Mientras su mente daba vueltas, se levantó el grueso telón rojo, donde apareció una mujer muy bella, de cabello y vestido rojo brillante. En ese momento, Riche notó algo extraño. Arnold parecía haber sentido lo mismo. Observaron atentamente a la diva, para poco después verla derrumbarse. Riche se levantó de un salto. Arnold parecía saber exactamente lo que quería preguntarle sin que ella dijera nada, así que él dijo que era libre de hacer lo que quisiera. Agradecida de todo corazón, ella salió corriendo del palco real, atravesó varias puertas hasta llegar al vestíbulo. Como eran varios pisos por bajar, decidió que en lugar de las escaleras era mejor saltar, así que se quitó los zapatos, llegando así al primer piso de un salto. Los guardias imperiales superaron el susto, pues ya estaban acostumbrados a su comportamiento. Riche pidió que llamaran a un médico junto a otras instrucciones de emergencia. Llegó junto a la diva para asistirla, diciendo que tenía conocimientos de boticaria, dándole los primeros auxilios. La actriz Silvia estaba pálida, con una expresión de dolor, pero asentía a las instrucciones de Riche. Estaba consciente y no sangraba, pero su pulso estaba acelerado. Silvia tenía dificultades para respirar. Riche le aflojó el corsé, sentándola cubriendo su cuerpo con un chal. Logró estabilizarla, aunque el público estaba confundido y descontento cuando bajaron el telón. En eso apareció el príncipe Arnold, quien le dijo a su prometida que sus guardias llevarían a la actriz al doctor, confiando en el tratamiento preliminar de ella.
ya había ordenado al público que permaneciera sentado y que dejaran libre la calle hasta la clínica médica. Era propio de Arnold hacer juicios tan rápidos y actuar en consecuencia con la misma rapidez. Se había encargado de todo lo que Riche no había tenido tiempo de hacer. Sin duda, un hombre que resuelve. Riche se espantó al ver que Goodale, el futuro criado de Arnold, es quien entró en la habitación para llevarse a Sylvia. Ella no entendía cómo es que Goodale estaba ahí, cuando ni siquiera debería haber ningún guardia imperial cerca en ese momento. No sabía cómo estaba tan cerca del príncipe, preguntándose si Arnold ya estaría pensando en convertirlo en uno de sus guardias imperiales. Solamente lo vio levantar a Sylvia con delicadeza y marcharse con ella. Al quedarse atrás en la sala, Riche sintió que los ojos de todos los presentes se desviaban hacia ella y Arnold. Un hombre bien vestido, de mediana edad, se les acercó y le hizo una reverencia al príncipe. Era el director del local. Agradeciendo su presencia y disculpándose por lo acontecido, mirando a Riche, que estaba al lado del príncipe, le preguntó que quién era esa dama que atendió a la diva Sylvia. Arnold, de forma tajante, respondió que era su mujer, aunque Riche, dentro de sí misma, se dijo que todavía no lo era, aún faltaban días para la boda. El director se puso pálido, pidiendo perdón por la forma grosera en que se refirió a la futura princesa heredera. Todos los presentes agacharon la cabeza tan rápido que Riche casi sintió una ráfaga de viento. Se apresuró a calmarlos, agradeciendo que le permitieran asistir a Sylvia. Era una crisis en la que estaba implicada una diva popular y una completa desconocida irrumpió en escena. No habría sido raro que lo hubieran encontrado sospechosa y lo hubieran echado en vez de dejarla hacer los primeros auxilios. Esta conversación no le interesaba a Arnold, que solo quería retirarse, diciéndole al director que cuente con personal sanitario para emergencias. Le dijo a Riche que se fueran, pues ya no estaba la protagonista del show. Ella accedió, aunque no dejaba de pensar en Goodale, pero no tenía pretextos para preguntarle a Arnold sobre él sin que sospechara. Justo en ese momento, Riche recordó que no llevaba zapatos. Arnold también se percató de ello, así que le pidió a uno de sus guardias que se los alcanzara. Riche alargó la mano para ponérselos, pero Arnold se los arrebató primero. Con un rápido movimiento, la sentó en una silla cercana y se arrodilló ante ella, deslizando el primer zapato en su pie. Riche estaba sorprendida y jadeando, pues era el príncipe heredero de Galheim arrodillado en el suelo ayudando a una mujer a calzarse. Insistió en ponerse los zapatos ella sola, pero él dijo que no pasaba nada y que se quedara quieta. El director, los artistas y el resto de caballeros del pasillo miraron boquiabiertos al príncipe Arnold, pero él los ignoró a todos. Cuando terminó, se levantó tendiéndole la mano a Riche, quien estaba mareada de tantas atenciones públicas, pero sujetando fuertemente su mano. El príncipe le parecía bastante dulce últimamente, la estaba mimando más de lo acostumbrado, preguntándose el por qué. Pero en ese momento apareció alguien impensable, que le dio un giro completo a la noche. Como ven, bellezas, Riche pasó de rechazar a Arnold desde el momento en que lo conoció a que ahora su corazón palpita cada vez que lo ve. Hoy los celos de Arnold fueron sutiles porque Riche habló de cómo pasó momentos divertidos con su ex en la ópera, haciendo que Arnold ahora tuviera por lo menos un poco de interés en estas cosas. Se vienen cosas más intensas, pero díganme qué opinan ustedes de lo que llevamos hasta este momento. Recuerden que el resto de momentos los encuentran en la lista de reproducción Seven Time Loop de Riche por Arnold. Y en el resto de listas hay muchos videos interesantes que les pueden gustar. Si el video les gustó, denle like y compártanlo, así como la invitación a suscribirse a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. Muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, nos vemos en otro video. Sayonara.